¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos aquí al primer congreso de Podgaming. En primer lugar, quiero dar las gracias a la gente que organiza este evento centrado en el podcasting de videojuegos, al que tanto cariño le tienen y que tanto hacen por la divulgación en nuestro formato, que al final es el audio, los podcasts de videojuegos. Mi nombre es Rafa Valencia, soy el director de Rejugando, un podcast que empezó siendo de videojuego clásico y que ha terminado en una vertiente pues de lo más variopinta, ¿verdad? Que hablamos prácticamente de todos. Y he tenido el honor de organizar esta mesa que tenéis delante de vosotros, gracias a David Bernat de Game Edge, que ha confiado en mí para estar delante de este micro y para seleccionar a todas aquellas personas que he creído conveniente para la charla que queremos traer hoy aquí. Que versa sobre cómo hemos cambiado, ¿no? Vamos a ir haciendo un camino sobre cómo el podcasting ha ido evolucionando y por eso hemos traído a gente que lleva muchos años en la divulgación en audio de videojuegos, no estoy mirando a nadie, y a gente que lleva menos tiempo y que tiene una visión quizá distinta de cómo ha evolucionado este medio. Os voy a presentar y voy a, por favor, pedir un gran aplauso después de cada uno de los nombres. A mi derecha del todo veis al grandísimo Javier Andrés Jabote de Reconectados. Bienvenido, Javi. Gracias, Rafa. Gracias. ¿Qué tal el viaje? ¿Todo bien? Me alegra mucho tenerte aquí. Tengo la suerte de que Manu vive en Valencia, me quedé en casita de él, hemos venido esta mañana con el coche, todo bien, los deberes hechos, todo preparado, así que bien. Oye, contento. tengo especial ilusión por compartir un micro con gente de aquí. No he compartido micro, creo que con nadie, y fíjate, en las charlas anteriores decíamos que los podcasters se convierten un poco en tus amigos, ¿no? Y Javi lleva acompañándonos en nuestros oídos pues un buen montón de años. A su lado tenéis don Manuel Jimeno, también de Reconectados. ¿Cómo estás, Manu? Bienvenidísimo. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estupendamente. Gracias. Ahí, gran aplauso grande. Bueno, ellos ahora en Reconectados, antes la PS4, bueno, un bagaje tremendo. Tengo a la vertiente más... novata es una mala palabra. Joven tampoco es una palabra que te acompañe. Mi querido Carlos Bond de Kanagawa Gamers, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien. Muchas gracias. Contento de tenerte por aquí también. Justo a mi derecha. Ahora XYZ Reviews, Marca, 3D Juegos. Raquel Cervantes, bienvenida. ¿Qué tal estás? Muy bien, es un placer estar aquí. Yo tampoco había compartido un micro con nadie. Es verdad. Y la verdad es que estoy muy contenta. ¿Con nadie de la mesa? Yo creo que no. Entonces... Bueno, sí, mentira, contigo. Gracias. Es verdad. Sí, sí, al final contigo. Sí. Podría ser. A mi izquierda, desde ILT Juegos, mi querida Mandy Cotton. ¿Cómo estás, Mandy? Muy bien, Rafa. Gran esfuerzo para estar en la conferencia, porque tenía que venir esta tarde y ha venido puntual para poder hacer la conferencia. Me he portado bien, ¿eh? Es verdad, es verdad. Vamos a disfrutarlo seguro. Y a mi izquierda, del todo, allí en la punta de la mesa, quizá tenemos a la vertiente más... con más sabiduría, ¿no? Por los años que le atesoran en esto de la comunicación de videojuegos. Ahora con benditos juegos, pero bueno, lo habéis tenido en Europlay, en Game 40, en Marca. Querido Kiko Béjar, gracias por estar con nosotros. Espera, el micro de la izquierda no se oye a la técnica, pero estamos trabajando. A ver. No, mira, es un botón de aquí. Bueno, fíjate. En casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Efectivamente, habéis visto que ahí está. El más vetusto de la mesa. Pues nada, el más vetusto, efectivamente. Dilo, ponme el FX de dinosaurio. Joder, efectivamente, si a eso hemos venido. Ya te lo dije ayer, ponme un FX de dinosaurio. Y es correcto. La cuestión, nosotros tenemos un guión impresionante, para un montón de puntos que contar. No tenemos nada. Hemos venido a contar cómo la divulgación del videojuego empezó de aquellas radios donde, por ejemplo, Kiko y servidor de ustedes, también más gente ha trabajado en radio. Empezamos a divulgar nuestro medio, que son los videojuegos, al público. Por ejemplo, ahora Mandy todavía publica su contenido a través de la radio, y cómo ha ido migrando también a unos podcasts con un contenido con un impacto más audiovisual, con un espectro distinto también al que dirigirse, y creo que va a ser interesante viajar desde aquel 1990 y pocos. En cuanto al podcast, quizá 90 y muchos. Te estoy empezando a odiar. Pero en cuanto a la radio, Kiko, ¿cómo empezó aquello de
A ver, yo de tengo... estar en una radio y contar rápido. Videojuegos. No hace falta que vaya rápido, ¿eh? ¿Seguro? Seguro. ¿Cuántas horas Bueno, tienes? sí. ¿Ves? Sabía yo. Bueno, a ver, os cuento la historia muy fácil. Yo me dediqué, con 14 años empecé en un taller de radio. En todo momento me dediqué a lo que era la radio musical, radiofórmulas, etcétera, etcétera. En un año estaba dirigiendo ese taller de radio, yo entré pagando. Y un año después me estaba yendo de mi casa con 16 para trabajar en radio, entrando a trabajar en 40 principales. Sí, señor. Me hicieron coordinador de esa emisora otro año después, con 18. Y en el año 99 accedo a la dirección de 40 principales. Lo que pasa que en ese bagaje, y no me cansaré nunca de defender, de aplaudir, y el día menos pensado terminaré montando talleres de radio, porque todo lo que yo aprendí lo aprendí en ese taller de radio y lo aprendí en mi queridísima emisora de Ciudad Real, donde todo lo que no se debe hacer delante de un micrófono te lo puedes permitir hacer ahí. Correcto. Porque cuando luego accedes a sitios donde tienes una presión adicional, ahí ya no te lo puedes permitir. Y además va a venir alguien y decirte, Efectivamente. esto no se puede hacer. De hecho, yo estaba muy vinculado a 40 principales, pero durante esa etapa en Ciudad Real estuve 2 años en el Hoy por Hoy haciendo periodismo, haciendo lo que era el programa Magazine para toda la provincia, 4 años en Cadena Dial, 2 años en M80 Radio, y como era coordinador, organización de eventos, conciertos, etcétera, etcétera. O sea, el salto cuando lo di a la dirección de 40 no fue porque tuviera un primo, Claro. amigo, ni nada por el Había estilo. curro a lo mejor, ¿no? Un poquito. Sí, la verdad es que, bueno, siempre ha sido una pasión, locura. Yo siempre digo que esto está muy bien. Llevo toda mi vida dedicándome a mis hobbies y eso es un problema, porque hay veces que tu hobby puede llegar a dejar de ser hobby. Quiere decir, ¿quién está 12 horas trabajando en videojuegos y luego se enciende una consola para echarse una partida? Yo también lo hacía. Claro, yo también. Raquel, sí, señor. Ese es el tema. Yo también lo hacía, pero he visto a mucha gente que es verdad que eso lo ha perdido. Claro. Mi hobby era la música, me dediqué a la música y bueno, pues al final esto tenía sus... También te fastidia mucho cuando te dedicas a esto y a mí toda la vida me han dicho, te pagan por hablar. Bueno, te pagan por hablar, te pagan por jugar. Bueno, hay que te pagan por jugar es una cosa que... Ojo a la frase para todo aquel y aquella que se dedica a medios de comunicación especializados, te pagan por jugar. Qué maravilla, ¿eh? De frase, las tripas que tiene esa frase es mucha tela. Te pagan por jugar, está muy bien. Y bueno, ¿cómo se salta el tema videojuegos? Pues es muy sencillo. Yo juego a videojuegos desde que tengo uso de razón. El Pong sigue en mi colección. Tiene Atari, muchos años de uso de razón. Yo tengo un museo en mi casa cuidado, muy cuidadísimo, funciona todo, y era mi hobby. Era un hobby que compartía con amigos y familia. Y bueno, la única historia está en que, claro, cuando tú trabajas ya, pues eso, en un equipo de dirección, yo me pasaba todo el día entre que hacer radio, obviamente, organizar eventos y demás, lo que no sabía nadie es que tu válvula de escape era jugar a videojuegos. O sea, os voy a reconocer una cosa y me da igual ya el jefe que lo escuche, pero yo he hecho empalmadas. Yo he salido de trabajar, me he puesto a jugar, recuerdo, cuando me pegó la fiebre de los Age of Empires. Sí. Y he terminado de trabajar amaneciendo y me he ido a hacer radio. Y me he hecho mis 4 horas de radio, preparar tal, no sé qué, o sea, tus 12 horitas. No, me parece que no estás solo en ese camino, ¿eh? ¿Verdad? Y es de lo más sano. Lo que pasa que, claro, cuando trabajas, por ejemplo, en una empresa y que no tiene relación, fíjate, estamos hablando de ocio y no tenía relación. Videojuegos con ocio. No podías decir que jugabas a videojuegos. Yo eso lo he vivido. No he podido, pero lo he vivido en despachos donde años después yo he echado torneos de FIFA con la persona que te hubiera puesto una X como una catedral. Claro. Este es el cambio que ha tenido. Claro. Y entonces el salto, y ya lo resumo para dejaros, ya no voy a hablar en toda el... No, podéis hablar. No. Aquí hay que interrumpir. Pero bueno, es muy friki, os lo voy a contar. Mira, en el año 2006, a mí por un lado me hacen una propuesta por parte de Microsoft para llevar todo el tema de producto de Xbox. ¿Vale? Anda. Y yo lo pongo encima... Anterior a Lidia Pichalis, ¿no? No, era la época de Lidia. Era para trabajar con Lidia. De hecho, qué fue buena ella... persona, Lidia, a ver, pensar que yo muy tenía buenísima relación y salió de ella el que lo presentara, el que tal cual. Dije, no tengo ninguna intención de cambiar, ¿no? Pero bueno. Entonces, es verdad que la cosa evolucionó hasta tal punto que, bueno, parecía que sí que iba a entrar, lo puse encima de la mesa y, bueno, a mí me contraofertaron en mi empresa y yo lo que hice fue poner encima de la mesa que no quería ni más subida de sueldo ni nada, sino que quería poner en marcha un departamento que trabajara videojuegos en todos los medios, en un mainstream. Ya lo había intentado más veces,
pero era como ya estás con tus pajas mentales. Claro. Esto me lo he encontrado El friki, mucho, ¿no? Ha llegado el friki aquí a contarnos la historia. Y ese año surgió una fricada, y es que, bueno, yo ya, a ver, tenía muchísima relación con el sector del videojuego, ¿eh? Tú mírate la hora que vas a flipar. Tenía familia trabajando, por ejemplo, la hora, estaba mirando... en Electronic Arts, etcétera, etcétera, y, bueno, esa la contaré otra vez, pero resulta que se celebraba, era el segundo año que se celebraba la FIFA Interactive World Cup, que era a nivel mundial, no existía la palabra eSport ni nada por el estilo, y se buscaba el mejor futbolista interactivo del mundo. Bueno, pues yo me presenté porque me pidieron, oye, mira, tenemos una plaza en la semifinal que nos falta, pues somos impares, esto es una putada, lo que tenemos que hacer aquí para que sean pares, ¿por qué no te presentas, te echas tu partidito y tal, que te mola, y nos haces un favor? Ajá. Pues yo me empecé a echar mis partiditos, empecé a ganar uno, otro, tal cual, cuando de repente pues oigo que anuncian por el bueno, llega el momento de la gran semifinal y demás y tal, y digo, hostia, la gran semifinal. Los eSports de antaño, ¿eh? Los eSports de... Pues sí, yo sería como el fútbol Camacho y toda esta gente de la época, pues sí, o como, bueno, pues eso, pues un Cruyff, pues el caso es que gané, estuve en Ámsterdam representando a España, y cuando llegué allí vi cómo se organizaba todo, yo que llevaba ya muchos años organizando todo tipo de eventos dentro de 40, pues dije, ¿por qué no organizamos esto? Se montó la Copa 40, luego llegó Game 40 segunda etapa. Eso alguna vez me gustaría contarlo. Hostia, Game 40 segunda etapa, ¿eh? Sí, ¿Año lo llamo 2008, Game... Mira, Rafa, yo te lo he desvelado ahora. Qué lástima que no esté aquí Guillem. Tengo ganas de... Estuviera aquí Guillem y iba a hablar también la Traviata. Porque Guillem había terminado en el 98. Yo recuerdo haber tenido la suerte de haber estado presente en más de una de las grabaciones que tenían ellos. Sí. Porque yo, antes de llegar a dirección dentro de 40, tuve la opción de acceder a una beca. Había una beca interna para locutores de 40 de toda España, que tú cogías tu mes de vacaciones y te lo pasabas trabajando en la central. Yo eso lo hice en el 96 y en el 98. Estamos hablando de que sí, me pasé 3 años sin vacaciones. Y claro, yo allí ya, pues vas conociendo a la gente, vas viendo todo. Pude estar y pude ser espectador de esto. Y claro, yo el Game 40 que se puso en marcha en mi época es del 2008. Sí, lo recuerdo. No os voy a contar las reuniones que tuve negándome... Luego estuvo Cristina Bosca también haciendo, pero eso es otra historia. No, arrancamos. Te digo porque Cristina... yo hacía las mañanas después del Andaya para Madrid. Cristina fue la que me... Yo es que no, o sea, ya en la vida, quiero decir, si me daba días de 48 horas podía, pero Cristina estaba haciendo las mañanas, y el programa, cuando lo montamos, realmente lo hicimos con Cristina, Álvaro Reina, que ahora es un actor de doblaje espectacular. Y un servidor junto con un miembro del equipo de cada uno de los canales de 40. Lo que era la revista 40, 40TV, 40.com. Y así fue como se creó ese Game 40. Yo me pasé mucho tiempo incluso negándome a hacerlo si se llamaba Game 40 por respeto. Claro. Primero por respeto y porque sabía que me iba a llevar, me vais a perdonar, yo creo que estamos entre amigos, me iba a llevar hostias hasta en el carnet de identidad, según el primer día, Game 40... que tú arrancas un programa y que no tiene nada que ver con el fantástico Game 40, no porque fuera peor, es que era totalmente distinto y no tenía nada que ver. Pero bueno, cuando trabajas en una empresa asumes lo que te piden, y eso fue lo que hice. La radio en la comunicación de videojuegos tuvo mucho que ver. Aquel Game 40, el primerizo, ¿no? El de Guillem, el de Manuel Vivaldi y otros tantos, fue un referente para muchos, que ya tenemos algunos años. Luego llegaron los primeros podcasts. El podcast como tal empezó mucho antes, pero sufrió un boom pues alrededor precisamente de 2009, incluso 2010. Don Javier Andrés, que está aquí presente, formó parte de alguno muy importante de aquella época. Es que eran los primeros que se atrevieron a hacer un contenido de radio en lata, Javi, y ofrecer a la gente algo distinto a lo que ofrecía Guillem y en 40, pero sin embargo afiliabais a la gente por un canal que no estaba abierto a compartir videojuegos. Y en plataformas que no eran habituales. Es verdad. Claro, imagínate, en aquellos tiempos iVoox acababa de salir y es como, ¿qué es eso? A ver, yo cuando entré en el Mary Podcast, que es a lo que estamos haciendo referencia, el podcast de Mary Station, ya llevaban unas cuantas temporadas. Sí. Yo empecé en 2010 con ellos y ya llevaban, no sé si yo entré en la cuarta o en la quinta. La cuarta. Y lógicamente en la cuarta, lo sabes tú mejor que yo. Sí, yo lo sé. En la primera estaba mi querido José de la Fuente presentando y luego... Eso es. Y luego cambió a Juan Arenas. Y luego cambió a Juan Arenas, que es de aquí de Elche, otro grandísimo. Sí. Y claro, yo lo que me encontré era un formato que intentaba imitar a la radio, pero que estaba buscando su propio lenguaje. Y además, en un momento en que Mary Station estaba
muy marcado por figuras, por personalidades concretas y donde, bueno, pues ahí era como una radio, pero no era profesional. Era una cosa rara y, de hecho, yo creo que hemos ido ahí en el mundo del podcasting, ¿no? Hemos ido al principio una imitación de la radio, que es como el hermano mayor, solo que la puedes escuchar en cualquier momento en una aplicación y en el móvil y todo eso. Se escuchaba había muchísimas reproducciones, para que os fijéis, en navegador. Cosa que hoy en día, pues ya en navegador, si veis vuestras estadísticas de cualquier plataforma, de iVoox, de la que sea, eso es un pequeñísimo porcentaje, ¿no? Pero era así en los tiempos de 2010, 2011. Y poco a poco era una radio, pero como un poco amateur, donde había como mucho troleo y como mucho cachondeo y se salía mucho de los guiones que estaban estipulados. Por supuesto, los tiempos no estaban marcados. Desde luego. Y a mí me pareció muy, muy interesante y ahí es donde yo tuve mi primera experiencia con el podcasting. Yo había trabajado en Onda Cero y, claro, yo como Kiko pues estaba acostumbrado a saber que a las 11:27 entra Ráfaga, a las 11:27 y 30 segundos termina, claro. Y clavado, y tener que hacer los cierres exactos para en ese momento subir la música, bajarla, no sé qué. Entonces, eso ahí estaba totalmente roto. O sea, ahí de repente uno entraba, interrumpía, no sé qué. Es verdad. Yo me acuerdo que teníamos un chat interno y entonces por ese momento nos íbamos pidiendo la palabra, porque es verdad que el Meri Podcast en aquellos tiempos era de muchísimas personas. Y bueno, yo me encontraba cómodo también porque era un espacio, grabamos cada uno desde nuestra casa, al contrario que el resto de contenidos de Meri Station que se hacían desde la redacción. Y yo al principio empecé un poco como el corresponsal que contaba lo que había visto en sus viajes por el mundo. Ajá. Porque los contenidos que yo tenía al principio de Meri Station era pues eso. Bueno, Jabo te ha estado jugando al Call of Duty en Los Ángeles, cuéntanos qué tal, qué te han contado en el estudio, que no sé qué. Ya está, yo hacía 5 minutitos, así como lo estoy haciendo ahora, y ya me callaba y ya no tenía nada más que decir en el podcast, ¿no? Poco a poco ya, con los años, pues se fue mutando, entraban unos compañeros, entraban otros, hasta lo que es hoy el Meri Podcast, ¿no? Que es de otra manera totalmente. Y siempre mi buena relación con Juan Arenas, claro. Y con el resto de compañeros, casi todos, y todo eso, pues me hizo mantenerme ahí es que tengo bastante tos. tiempo, y eso fue mis principios. Me ha dado un poco de tos. Sí, sí. Como has dicho lo de... Casi todos. Pero eso son cosas que pasan en todas las casas, no solo en el Meri Podcast. Pero el Meri Podcast, como además era también una de las webs de referencia del mundo del videojuego, te invitaba también a volver a disfrutar de un contenido en formato audio del que llevabas huérfano un montón de años. A propósito de trabajos como el de Javi, pues muchos se fueron sumando, ¿no? La gente empezó a ver que era muy fácil subir contenido a las redes desde tu propia casa, pero había muchos, por ejemplo GameEdge, que es la organizadora de este evento, subía el contenido a redes que grababan la propia radio, que por ejemplo es lo que sigue haciendo Mandy y su equipo maravilloso, que siguen teniendo las pautas de una escaleta. Es que las escaletas son mi enemigo, Mandy. O sea, son el horror, ¿no? Pero en radio no tienes más remedio. No tienes más, pero es que seguís, no por ejemplo, subiendo el contenido que se hace en la radio con los tiempos estipulados, ¿no? Marcando, claro. Hasta aquí voy a hablar de... Claro, es que cuando yo les digo a eso el híbrido. Sí, el híbrido porque tienes que pensar en el formato radiofónico, pero tienes que pensar también en el formato podcast. Entonces, el híbrido. Tenemos que estar siempre como en los dos sitios. La mezcla, el problema que tiene, yo siempre digo, son los tiempos. Porque si a ti de un tema te apetece hablar 10 minutos más, sabes que no puedes. Eso es horror. Porque eso a es las el 7 horror, menos 3 minutos tienes que estar despidiendo el es el programa. horror. Y eso sí es cierto que es lo que echo de menos del formato podcast, que si esta semana, que a mí me encanta Silent Hill, hablábamos de Silent Hill, me apetecía seguir hablando, pero era como, nos vamos. Cosas que agradezco y que, en diferencia con gente que hace podcast, la interacción que se tiene en la radio. Es diferente. Bidireccionalidad, ¿no? Exactamente. Nosotros siempre estamos juntos en radio. De hecho, cuando grabamos algún extra... Eso mola mucho. Que lo hacemos desde casa, a mí el no verlos y el no saber qué está pasando me raya. El que nos hagamos señas, el que te diga, espera un momento, o me vea la cara y sepa que a lo mejor pueden por ahí no y por otro lado. Eso es lo que yo echo de menos del formato radio frente al formato podcast. Uh-huh. Entonces, claro. Es lo que estábamos comentando. Yo creo que lo peor de la radio, sin duda, es el tiempo. Buah, me encantaría terrible. un programa de radio con el tiempo que te dé la gana. Sí.
Esta semana son 35 minutos y la semana que viene 2 horas y cuarto. Pues esto es lo que hay, pero no es posible. El formato que tiene Raquel, por ejemplo, ahora con XYZ, que lo hacen juntos, lo hacen delante de una mesa, como si fuera una radio, pero os tomáis el tiempo que queréis. Más o menos. Bueno, dentro de unos márgenes, claro. Más o menos, porque nosotros no tenemos una escaleta tan estricta, pero generalmente sí que sabemos los temas. Tenemos secciones más bien y sabemos que X sección tiene que durar tanto tiempo, la de actualidad tanto tiempo y demás. Sí que es verdad que tenemos esa libertad un poco de, venga, se nos ha ido el tiempo hablando pues de Silent Hill, ¿no? Como estaba diciendo Mandy. Pues no pasa nada, tampoco es tan estricto. De hecho, también pasa de que a veces llega la hora de cortar y si tienes que coger 15 minutos más, pues bueno, los coges y ya está. Entonces es como un mix, porque además yo que hago diferentes programas, hay algunos en los que sí que tenemos una escaleta mucho más estricta, aunque tenga ese contenido audiovisual, que era lo que me estabas comentando antes, que nosotros tenemos el plato montado, además eso se ve en cámara, claro, porque Twitch al final favorece también el que te vean. Claro. Es formato podcast, es ese formato que emula la radio, pero a la vez con todo el contenido en cámara que lo estás viendo, ¿no? Y entonces es una mezcla entre programa, radio, que bueno, que es a lo que está yendo ya hoy en día también. Entonces, nosotros a veces, digamos, tenemos toda la libertad del mundo para coger y hablar, y hay en otros momentos que sí que tenemos que cortar, sí que tenemos... Es una mezcla, depende también... Hay veces, una cosa que yo no sé si, por ejemplo, en lo que Mandy hace pueden hacer es que nosotros un día decimos, mira, hoy vamos a hacer un especial de tal porque como a lo largo de la semana no nos ha dado tiempo de hablar todo esto, pues venga, hoy vamos a dedicarle todo este tiempo a eso que se nos ha quedado en el tintero, por ejemplo. Siempre podemos hacerlo dentro de los tiempos de radio hacer un extra. Y en el extra sí vamos más a nuestra bola. Claro. Pero en el tiempo de radio sabemos que son 55 minutos clavados y que de ahí no te puedes pasar. Madre mía. Nos pasaba mucho que nos decían, pero es que es diferente porque vosotros siempre lleváis guión. Llevamos guión porque tenemos un tiempo contado del que no nos podemos pasar ni nos podemos quedar cortos. Porque los silencios en la radio, la gente de aquí que es de radio, los silencios en radio están muy castigados. Bueno, ese es mi enemigo. Exactamente. Entonces, sabemos, es este el tiempo. Y estos son 8 folios de guión. Tal cual, de tal a tal, 3 minutos en esto. Y ahora, en esta temporada, probamos a hacer una especie de esquema de escaleta, diciendo 10 minutos esto, tal, pero sin guión. Ajá. Y es cierto que está funcionando bien porque creo que ya todos hay un flow, ¿no? Tenemos la dinámica de saber que no te puedes pasar 20 minutos hablando de Silent Hill porque se te va el tiempo. Claro, nosotros lo que tendríamos sería como una escaleta, pero lo que no tenemos es un guión. Claro. Manu Jimeno, que pertenece a Reconectados y lo habéis escuchado en la PS4, PS3 y demás. Mira, yo como lo llevo escuchando montones de años y siempre me parece el más podcaster y Javi el más radiofónico, porque Javi no es porque mida mejor los tiempos, sino porque creo que sabe, pero a Manu le gusta, si necesita, ¿verdad, Manu? Si necesitas 10 minutos más para explicar lo que te convence de determinado aspecto de un juego, hay que emplearlos. Y eso también forma parte del cambio de la radio al podcast, ¿no? A poder confiar en decir, bueno, si tengo que estar 10 minutos más, pues lo voy a estar. Y tanto que le gusta, vamos. Le gusta, le gusta. O sea, yo... Está interrumpiéndome, Ya, esto... Exactamente, parece esto Reconectados, Parece esto que está en vuestra casa. Pero es muy curioso porque os estaba escuchando a todos con bastante atención y creo que el origen de Reconectados, que obviamente es el podcast de la PS4, tuvo un poco de ambas cosas y justamente por lo que tú comentas, ¿no? El podcast de la PS4 no se hizo antes o no se podría haber hecho nunca si no hubiera sido por Javi. Es decir, el proyecto de aquel podcast, que creo que nació cuando tú viniste, ¿no? En 2000. Por ahí anda, sí. Justo cuando él vino, en 2014 ya estaba el plan. Pero yo lo frené. ¿Por qué? Porque hay que ser muy consciente cuando uno no tiene los recursos para poder hacer algo de calidad. Y sobre todo, creo que siempre nos hemos enfocado mucho a conseguir un contenido que fuera de calidad, que fuera equilibrado, que tuvieras todo lo necesario para poder comunicar bien, ¿no? Y yo sabía que en aquel entonces no teníamos ni el tiempo, ni el personal, ni tan siquiera los medios, ¿no? Cuando vino Javi, tuve claro que era el momento en el que teníamos que echar eso hacia adelante. Uh-huh. Y Javi aportaba, efectivamente, ese toque profesional, ese toque de la radio de toda la vida, pero al mismo tiempo también tenía el germen del ser distendido, del ser amable, del ser cercano, sobre todo. Porque yo creo que lo que diferencia al final
el podcast de la radio de toda la vida es que cuando tú te pones a escuchar un podcast, estás escuchando a amigos y amigas que te están hablando. Eso es así. Y te sientes cercano a ellos. Eso y te sientes comiendo, cenando en el gimnasio, en el mismo sitio que ellos. Y eso es mágico y es maravilloso. Y con la PS4, con aquel podcast, intentamos hacer el equilibrio. Teníamos los tiempos muy marcados, ¿te acuerdas? Era 1:30 de programa, no podíamos salir de ahí. Me acuerdo hasta yo, y soy oyente solo, ¿eh? ¿Y lo teníais? Y tenía una explicación muy sencilla. Nosotros hacíamos el programa en horario laboral. Es Claro. decir, en la PS4 yo gestionaba en aquel entonces los recursos, los tiempos, la gente, todo. Y yo sabía que si parábamos 3 horas, era 3 horas que no podíamos poner noticias, 3 horas que no podíamos jugar para analizar, 3 horas donde no podíamos escribir un reportaje, que no podíamos estar en las redes sociales y no nos lo podíamos permitir. Entonces tenía una lógica el tener 1:30 y equilibrar de esa manera ese toque radiofónico de toda la vida con la cercanía del podcast y la espontaneidad. Porque yo creo que destacó aquel programa, y luego obviamente lo recuperamos en Reconectados, de interrumpirnos, pero interrumpirnos bien, de ser viscerales en el buen sentido, en el... No me diré en exceso las palabras. Si yo pienso esto y me ha venido este arrebato, lo voy a soltar. Y luego, bueno, si me tengo que arrepentir o me tengo que desdecir o tengo que tal, pues ya lo diré, ¿no? Y de hecho, habréis escuchado seguramente en Reconectados, en la PS4, broncas, pero que realmente no lo son. Es simplemente que nos expresamos con esa visceralidad, esa espontaneidad que nos ha caracterizado siempre. Y me gustó siempre y me gusta ese equilibrio que hemos tenido y que mantenemos ahora también. Sí, yo creo que parte de la fórmula del podcast es el ritmo y la cercanía, como dice Manu, y efectivamente yo, por ejemplo, estoy a favor de las interrupciones. Claro, claro. Por eso os pedía. Totalmente. De hecho, es así. Cuando lo estabas diciendo tú, interrumpiros, por favor. Claro. Porque yo creo que el cambio de voces en un momento inesperado, cuando no está guionizado, cuando no es vale, ahora habla este, o incluso cuando no se piden turnos, porque en el Mary Podcast ya os he contado que allí escribíamos por el chat, voy yo, ¿vale? Voy detrás de Albert, voy detrás de no sé qué. Eso iba así. No siempre se cumplían los turnos. No había interrupción. No siempre se cumplían los turnos en Mary Podcast. No siempre se cumplía, también era un poco visceral, que para sus tiempos sobre todo, pero más o menos nosotros mal, a lo mejor. Por lo que sea. Mal. Por lo que sea. Pero sí. Pero bueno, que yo estoy a favor de las interrupciones, claro. Estoy a favor de que las cosas vayan rápido y entiendo que en radio, si tienes un tiempo contado, pues tienes que ser muy selectivo en las palabras que utilizas para poder, pues en ese minutito solo que hay para Silent Hill, poder decir de verdad lo mejor de Silent Hill y lo que quieres soltar de Silent Hill. Es decir, hay siempre que controlar también en qué momento a lo mejor ya has agotado el argumentario y ya no vas a aportar más. Y vas a reiterar, ¿no? Claro, porque si no tendemos mucho a reiterarlo. Claro, das vueltas sobre el mismo tema, que en ocasiones sirve muy bien para transmitir una idea en concreto, pero tienes que saber muy bien dónde parar, ¿no? Claro. Y entonces el estar atento y concentrado en el programa es fundamental. Y por lo que os estaba escuchando también, creo que nosotros, de tantos años que llevamos trabajando y haciendo podcast, hemos desarrollado hasta ciertos sonidos prácticamente que nos hacen saber cuando el otro quiere interrumpir. Sí. Puede ser a lo mejor algo así, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Yo cuando Manu empieza, digo, ya está, quiere entrar, terminando. Quiere entrar y además quiere dar una turra importante. Nosotros grabamos sin vernos. Sí. Claro. No nos activamos las cams. Eso es lo que yo comentaba, porque nosotros nos vemos, estamos juntos. Y tú haces así y ya está, ¿no? Ni siquiera eso, por la cara, ¿sabes? E incluso nosotros, claro. que cada vez, yo le digo a los niños, cada vez estamos más poscaterizados, porque cada vez nos alejamos más del formato programa de radio, excepto por el tiempo, y tenemos más formato podcast. Y a lo mejor está hablando alguno de nosotros y escuchas de fondo, pues vaya mierda, porque es muy natural, es muy conversación de colegas sentados con los tiempos, respetando siempre, pero es una cosa que me gusta de ILT, el hecho de que es un programa de radio muy en formato podcast, y no al contrario. Es verdad. Y mira, Carlos Bond de Kanagawa Gamers, que es el que tiene el podcast más reciente, pero sin embargo ellos, Edu Harkonnen también, establecen un tiempo. Al final nos hemos quedado, prácticamente todos los que estamos en la mesa, con determinados tiempos de podcast, salvo los clásicos de Rejugando, que los clásicos de Rejugando tienen que durar lo que tienen que durar. Es una cosa que no, el juego te elige a ti, no tú eliges el juego. Pero ellos también, en 1 hora y media, hacen una charla y además la hacen de manera... Mira, alguien me está llamando mi padre, chicos. La hacen de una manera
lo que surja, ¿no? Que eso también no podrías ir a radio. Sí, pero de todas maneras, la hora y media es algo que ha ido surgiendo últimamente. Porque somos anárquicos en todo. Sí, ¿no? O sea, lo que tenga que ser será. No tenemos guiones, no tenemos duración establecida. Sí que es verdad que a partir de la hora y media sientes luego que puedes llegar a perder a la gente. Que quizá es demasiado, pero tenemos podcast de 3 horas. Sí. Y no nos hemos cortado un duro porque hicimos, en ese caso, una charla sobre la Switch. Vino mucha gente y dijimos, es que no voy a cortar a mitad porque la conversación es tan interesante que... Claro. 2 horas y media. Ya, pero es que esto está molando muchísimo. Claro. Entonces, ¿por qué lo voy a cortar? ¿Qué es lo que va a pasar hoy? Si no tenéis que comer, no comeréis, pero la charla tiene que durar lo que... Entonces, claro, es como antes me has dicho, oye, me quiero pasar por ahí. Digo, vale, no vamos a hablar de nada. Efectivamente. Va a pasar lo que tenga que pasar y durará lo que tenga que durar. Correcto. Lo que pasa es que él ha dicho una cosa muy interesante, que ha dicho, vino gente y se alargó, que eso es algo que cuando se empezaba a grabar podcast no pasaba. Tú grababas el podcast, lo lanzabas y luego la repercusión que tuviera. Hoy en día, como muchos podcasts o esta mezcla que estamos hablando de podcast, programa, se emite en Twitch, depende mucho de la audiencia que tengas, porque como estés grabando un programa y tengas, si de normal tienes, me lo invento, 20 personas y ese programa estás teniendo 100, tú vas a alargar ese programa porque estás diciendo, madre mía, sí, lo que está pasando no es hoy. En directo. El tuyo no es en directo. No, es en directo, es completamente grabado siempre. El edita, entonces, hace trampa. ¿qué es eso de viene gente que has dicho? Vinieron invitados, me refiero. Viene un invitado muy interesante, vale. Te cuenta... Unos cuantos en ese programa, normalmente como mucho vienen un par de invitados, o si viene un estudio indie, a lo mejor sí que han venido 4 o 5. Pero en ese caso vino mucha gente y claro, se alargó. Pero a nosotros sí que nos pasa. En el X y Z que estabas diciendo, ha habido programas que de repente ese día pensábamos que iba a haber lo habitual y no, y había mucha gente más, y el chat está como muy activo porque nosotros tenemos el componente del chat, en este caso en el programa, entonces, claro, los vamos leyendo también, que esto es algo que hemos tenido que aprender, que es a hacer las exposiciones que queremos hacer y controlar el chat, porque tenemos que hablar con ellos. Porque si tú estás emitiendo en Twitch y no estás leyendo el chat y la gente te está hablando y eso cae en saco roto, la gente se va. Efectivamente, hay que estar ahí siempre con la balanza. Entonces, la gestión de la gente, de la audiencia, eso es algo también nuevo, entre comillas, que se va, pues conforme ha cambiado un poco la forma de grabar y de hacer las cosas con el directo, pues también lo tienes que gestionar, ¿no? Sí, Entonces sí que ha pasado a veces que dices, ostras, de repente este programa ha entrado un montón de gente, el chat está súper activo, si paramos ahora... Es como, va a ser un bajón para todo el mundo, va a ser un bajón para nosotros que estamos súper entretenidos hablando y va a ser un bajón para la gente y muchas veces nos pasa que si tenemos 2 horas de duración y a lo mejor el programa se nos ha ido a las 3 horas porque hay un factor sorpresa que tienes que gestionar en ese momento, que es el chat, el público. Efectivamente, que eso es uno de los cambios de los que, bueno, en este camino, ¿no?, del podcasting deberíamos hablar. El otro día, hablando cuando le ofrecía a Kiko Béjar sentarse en esta mesa, claro, es un tipo que tiene muchísima experiencia en cuanto a la difusión de contenidos en formato audio de muchas maneras, ¿no? Los podcasts, y creo que estaréis todos conmigo, hasta no hace demasiado tiempo, quiero decir el podcast amateur, ¿vale? No el podcast que está afiliado a una web de referencia, sino el podcast amateur no siempre ha sido de buen grado para determinadas compañías, para determinados objetivos comerciales, ¿vale? Siempre hemos sido el patito feo, ¿vale? En cuanto a la divulgación del contenido sobre un videojuego determinado. Pero Kiko, por ejemplo, hacía referencia, y lo charlábamos ahora mientras tomábamos aquí un almuercito, como, por ejemplo, en 2008, que muchos de nosotros todavía no estábamos en formato podcast, habían compañías, confiaban tanto en el formato audio que incluso incluían el contenido que se grababa en el propio juego, como por ejemplo fue FIFA 2008, donde Kiko, entre otros... Yo te lo cuento, es que claro. Me he querido interrumpir. No, por favor, tenéis que interrumpir, debéis. Que a lo mejor debe ser los años, no la veteranía, los años. Los años, todos. Pero cuando habláis de la diferencia del podcast, yo nunca haría de menos un podcast por la radio ni la radio por el podcast. No. Tenemos que ver una diferencia, y es, cuando estabais hablando, y ahora me voy a esto, pero ya que he entrado, tenéis que entender una cosa. Si ahora comparamos y dices, claro, es que el podcast es como mucho más cercano y más natural que la radio, hay que poner un apéndice, es como la radio de ahora. O sea, el podcast es la radio... Eso es verdad, A ver, tenéis que entender una cosa. La radio, el podcast es la radio que se hacía hace años cuando no se empezó a meter todo, efectivamente, en unas escaletas donde hay 56 TCM, aquí lo otro. La radio era eso. Sí, sí. Los grandes comunicadores empezaron haciendo esa radio. Uh-huh. Yo tuve la suerte de trabajar con Joaquín Luqui durante muchos años. Ojo. Su radio no era... O sea, si supierais lo que era trabajar con Joaquín un guión
Joaquín una escaleta, Joaquín un prepararse una entrevista si no lo necesitaba. Claro. Pero es que me da igual, un Luis del Olmo cuando empezaban. O sea, lo que quiero referir es, el podcast ha venido a reivindicar lo que era la radio. La radio libre, digamos. Bueno, más que la radio libre, la radio era necesaria porque no había otra forma de enterarse. O sea, yo he vivido el cambio de la radio tecnológico. O sea, ahora creo que una charla maravillosa que le encantaría a todo el mundo es, pero ¿cómo hacéis cada uno los podcasts? Hay gente que en su casa no se atreve a dar el paso, le entran los miedos porque no sé tecnológicamente. Yo viví ese cambio cuando, hostia, es que para trabajar en un medio de comunicación no existía Internet. O sea, tú eras periodista especializado, búscate la vida. Intentar pensar que yo no tengo acceso, cada uno de nosotros, a Internet, a buscar la información de lo que quiera. Búscate la vida. ¿Cómo te enteras de lo que está pasando en Estados Unidos? O te comprabas un periódico, o te cogías revistas que ya se lanzaban allí, porque ellos siempre iban mucho más avanzados, y te cogías, que a lo mejor tardaban en llegarte la hueva para tenerlo, etcétera. Y esto te pasaba con todo. La capacidad que tenías que tener y el trabajo, claro, quiere decir, joder, que prepararme un podcast, madre mía, tengo que buscar información, más luego debo ponerle. Pues imagínate en aquella época ¿qué cuento? Claro. Era brutal. Claro. Entonces, esa es la primera parte. Creo que lo bueno que tiene el podcast es que ha venido a reivindicar esa parte que fue por lo que la radio es lo que es, no nos equivoquemos. ¿Qué pasa? Que ha cambiado todo. La radio ya no es lo que es. Pero yo al final veo un poco una repetición de patrones, ¿no? Porque es que los hay, permanentemente. Hablas de esa primera radio, para que nos entendamos, y también de cómo esa radio se ha transformado y al final la radio tiene un componente, hoy en día yo creo también, de entretenimiento, el tipo de programa que se hace. Sí. Hay mucha variedad porque luego hay un catálogo amplio, pero como que la esencia primera de la radio se fue transformando. Y hablábamos de los primeros podcasts y cómo ahora hemos saltado también a ese mix entre programa-podcast, ¿no? Entonces yo al final lo que veo que al final es como que se repite un poco el patrón, totalmente. Sí. O sea, tenéis que pensar una cosa, que al final, quienes estáis haciendo además radio, tú al final haces el tipo de radio que te está marcando la dirección de una emisora, pero es que en tu podcast, ¿quién es el director o la directora? Tú. Claro. ¿Quién marca la trayectoria? Sí, tú. Sí, tú quiero ser anárquico. ¿Por qué? Porque es mi historia. Porque es mío, si pierdo mi tiempo, es mío. Si me doy una leche, es mío. Si resulta que no me doy una leche, también es mío. Quiere decir, no tengo a nadie que me está estipulando. No, es que tú estás entrando dentro de. Otra cosa es que podría pasar, bueno, yo creo que esto lo hablaremos esta tarde de lo que puede ser el futuro también del tema podcast, ¿no? Porque luego también hay una cosa y es cuando tienes ya la posibilidad de poder trabajar de ello y demás, pero hay mucha gente que se quiere dedicar a ello. ¿Y cómo se crearon al final? ¿Cómo se creó, por ejemplo, la radiofórmula? No existía la radiofórmula. Cuando se creó 40 Principales realmente había en una emisora convencional un programa de música. Eso era Joaquín Luqui, tenía mucho que ver ahí también. Y esto se terminó convirtiendo en un producto totalmente aparte. Podría ser que uno de los futuros que te está marcando el camino del podcast es, vale, a lo mejor yo solo económicamente no puedo atraer tanto por mi volumen a las marcas, pero ¿y si juntamos un X podcast dentro de una parrilla? Y entonces sí que tenemos para poder, en lugar de, pues un poco me recuerda a lo que fue aquello en 40 que yo te contaba, sí. Que era dentro de la casa cada departamento se pegaba, porque yo trabajo videojuegos, y resulta que se pegaban entre ellos, entre la propia casa, que si sois compañeros. Claro. Pues esto es lo mismo. Si los podcasts lo que tenemos que hacer en este caso es coger y unir fuerzas. Sí, que eso pasa. Porque esa es la fortaleza que hay. Es un medio que teniendo une en cuenta fuerzas. Que además llegarán podcasts y llegarán canales y llegarán, tal y como está pasando, que superen a lo que es capaz de darte una cadena. Eso es lo que está pasando ahora, ese es el problema que tienen los formatos radiofónicos que vemos ahora y que pensamos que eso es la radio. A mí me duele mucho que pensemos que mola más el podcast porque la radio ya no hace eso. Ahí es donde tiene el problema la radio. De todas formas, hay algo que no debemos olvidar con la comparación que has hecho, que no estoy de todo de acuerdo porque creo que el contexto ha cambiado y es muy importante. No tenemos que pensar en el podcast y en la radio como algo estanco. Es decir, que ha cambiado con respecto a la radio a la que tú aludías, a los podcasts que de alguna manera rescatan esa personalidad que tú decías, el contexto. Que la comunicación ahora es bidireccional. Es decir, antes el señor que estaba en la SER, que estaba en la COPE o que estaba en cualquier otro sitio que tenía personalidad, podía llegar a tener feedback de gente relativamente cercana, pero no sabía lo que pensaba
una persona al otro lado del país. Voy a tener que interrumpirte porque me has dado en la flotación. Dale, Yo me he pasado durante 4 años teniendo un programa de radio donde la base era que me llamaban los oyentes y hablaba con ellos. Pero es que estamos hablando... Donde ellos me generaban los apartados. Donde ellos... Es decir, tenemos chats, inmediato. tenemos pero mira, perfiles de redes sociales. Esto me viene tenemos fenomenal. la caja de comentarios de, vale, ¿y por qué de todos en los Twitch? programas. Es Es más inmediata la comunicación, pero es más rápida, os voy a hacer una pregunta. Accesible. Perfecto. Venga, y ahora me cuenta Mandy. ¿Por qué en Twitch, que esto está requete inventado, no se meten llamadas en directo en lugar de meter mensajes? ¿En Twitch? Con una híbrida, ¿sí? En Twitch yo meto llamadas en directo. Claro. Joder, pues mira, pues no claro, te he oído ahí, no. Pero Pero ¿cuántos no lo jueves, hacen? a las 10 se me apaga el micro. Es que se puede hacer. Claro, es que pero se me ¿por apaga qué el no se micro. hace? yo creo que no es tan No me dejan fácil hablar. al final. Sí, la barrera que hay de descolgar un teléfono como se hacía antes, marcarlo y atreverte a intentar que alguien te lo coja no es lo mismo que ahora mismo. Eso es cierto. Poner un comentario que puedes te porque identifiquen con tu voz, que no es lo mismo claro. con un nick. Claro, es que Claro, el anonimato del nick. el nick es tremendo. A ver. No tienes llamar y Mandy, que el llamar me vaya a reconocer todo mi pueblo la voz en cuanto Claro. yo hable en el programa, claro. Claro. Pero Dejad a nada, Mandy que eso es quiere un contarme una atractivo cosa. brutal. Está pidiéndome la palabra hace un Yo he rato. vivido la radio de los 80. Yo me he criado en una radio porque mi madre era locutora y Anda. sí, Qué mi maravilla. madre era locutora y yo de hecho entré en la radio un poco de manera homenaje a mi madre. Me lo ofrecieron y dije, oye, pues mira, lógicamente no voy a ser como ella, pero me traía nostalgia y dije, venga, Qué guay. yo me he criado, yo he dormido en la radio, he comido en la radio y eso que dices. Digamos que el canal, el contexto no es diferente, lo diferente es el canal, que ahora se hace a través de Internet. Pero yo recuerdo a mi madre haciendo programas de música y la gente llamaba, ay, por favor, Loli, a ver si me puedes poner a Julio Iglesias. Se la Mi madre dedico. se levantaba, Qué bonito. Y muchas veces no era se la dedico, era porfa, a ver si me puedes poner a Julio Iglesias. Y mi madre se levantaba, iba a la sala enorme. Bueno, donde eso estaban era todos para los verlo, discos, Eso lo he o me vivido yo decía, también. Asómate y Trabajando. cógeme la última de Julio Iglesias. Yo me iba corriendo alfabéticamente a buscar a Julio Iglesias. En realidad no es tan diferente, ha cambiado el canal, pero el contexto. Yo creo que de sí que ha cambiado esto es el algo contexto. bidireccional, eso no Es ha que ahora es cambiado. mucho más fácil. Es que yo creo que al final, que obviamente vosotros que en este caso tenéis mucha experiencia con la radio tradicional, lo que decís es cierto, pero si lo equiparamos con la cantidad, sobre todo, de feedback que recibimos ahora de la comunidad, es que es increíble, Sí. es que es constante, es que es una burrada. Y eso sí que es muy diferente Yo también- a lo que era antes. Y la posibilidad, ya no solo el hecho, la posibilidad que sea más fácil es lo que hace que quien escuchas de alguna manera pueda ser tu amigo. Porque le puedes escribir en cualquier momento un tuit, no además en el contexto de la radio, no en el contexto del programa, en cualquier momento. ¿Cuánta gente nos escribe a través de redes Yo he sociales? contestado ahora viniendo para acá y va contestando tweets y cosas, o sea que y no estamos en podcast, no MDs, estamos en programa. menciones, que además nosotros siempre contestamos. En el chat vosotros que hacéis tweets Sí, constantemente. sí, los en que tiempo hacemos real streaming también. sabemos que... Pero yo creo que Dirá también hay una diferencia que es las intervenciones, y si no, corregidme si estoy equivocada, pero yo creo que las intervenciones en radio antes estaban como eran más concretas. Te llamo para pedirte esto, o te llamo para No. opinar sobre este No tema. sé, Ahora te porque cuento, yo tengo mira. un recuerdo exacto, además, no sé por qué, y hablaba y se me ha venido ese recuerdo de una persona que llamó un día a mi madre, que estábamos allí, era un domingo por la tarde, y que había muerto su marido. Y no la llamaba para nada, solo la llamaba para decirme, te estoy escuchando y estoy mal porque ha muerto mi marido. Y recuerdo a una oyente en concreto de mi madre que murió, y a una de las primeras personas que llamaron fue a mi madre a la radio para decirle, oye, entonces, por eso cuando decís, ha cambiado el contexto, porque ahora es más fácil. Claro, es que ahora es masivo. Pero en Esa es realidad la el canal posibilidad. Pero lo es todo, es decir, que la posibilidad tú la veas más sencilla, más fácil, más rápida, más accesible, ya no da la sensación a esa persona que se comunica, porque esa persona que se comunicaba antes, obviamente ahora se va a comunicar, pero cuantísima gente os escuchaba y no alcanzaban, no tenían la valentía de llamar, de escribir una carta, de intentar acercarse a vosotros, Te porque mandaban lo veían cartas. muy... Sí, Mira, por eso lo cartas, digo. te voy a poner Por un eso ejemplo. hago alusión a la carta, Las porque cartas. sé que también recibíais. Te voy a Pero poner me un- refiero que la cantidad en comparación a Muy lo que masivo. teníais Sí. era menor que lo que tenemos ahora, que También lo obviamente que es pasa mucho más. ahora es que se generan debates, que eso es algo que a lo mejor yo creo que a mí me suena haber escuchado como 2, 3 oyentes a la vez como debatiendo sobre algo, pero lo que pasa ahora es que a lo mejor tú estás haciendo el programa, estás hablando sobre algún tema y tienes en el chat, por ejemplo, Otro un rol. montón de gente o gente teniendo conversaciones paralelas, ¿no? Claro, porque e se incluso ponen a hablar pensad, por entre ellos. ejemplo, oyentes vuestros en cada uno de vuestros programas que a lo mejor han participado en vuestros programas, pero no como
te llamo y te comento cualquier cosa, sino que a lo mejor te han hecho parte del programa. Nosotros, por ejemplo, en nuestro grupo de patrones tenemos a gente que es experta en diferentes materias. Sí. Tenemos a una persona que trabaja en banca a nivel internacional. Tenemos a gente que trabaja en educación, que es súper pro. Claro, y eso está ahí siempre. Claro, y es gente que forma parte del está programa. Ahí instantáneo. Es decir, que no es que te comenta una cosita, no, es que te hace contigo el programa. Forma parte de tu Y de la tu contenido. posibilidad esa, cuando tú lo escuchas, eres oyente y dices, pero si esta persona que es igual de oyente que yo está haciendo el programa de Reconectados, es cuando conectas, cuando hace ese clic, es que yo también estoy ahí. Yo creo que esa es la clave. Sí, no, pero la clave, pero que es la clave también que ha tenido siempre la radio. A ver, ¿sabes lo que pasa? Que estamos mezclando, perdonar, churras con merinas. Quiere decir, estamos hablando de que en la época se utilizaban, ¿qué era el Discord de aquella época? Pues el Discord de aquella época lo único que tenía era el teléfono y la carta. Os voy a poner... Pero no se puede comparar. No es lo mismo. Si no, no, a ver, escucha, no tenías otro. Sí, por eso mismo. Pero que me refiero que, pero espera, mira, que no es un equivalente. Sí, a eso pero me refiero. yo te voy a abrir los ojos de si tú sabes cuántas cartas se recibía semanalmente, por ejemplo, en el Game 40 Muchas, de Guillem Caballé. Muchas. Yo tengo los reportes. ¿Y cuántos oyentes tenía Caballé? Muchísimos más. 11.000 cartas escritas a mano por la audiencia. No es justo, tienes que hacer lo que dice Manu, el ratio. Claro. O sea, sí, el ratio, por el número de oyentes, cuántas claro, cartas, porque era muy bajo porcentaje el número de oyentes que se animaban. Pero ¿cuánto acceso tenías como tienes ahora? Claro, lo que se está haciendo ahora es adaptarse. Además, el contenido que si se ahora, ofrecía si lo que estamos diciendo es que la base al final es la misma. ¿Tú quieres tener un programa de éxito? Haz partícipe a tu audiencia. Sí, desde luego. Tu audiencia tiene que formar parte. Por eso te digo, estamos hablando de lo mismo. Los grandes programas, los programas que han tenido más éxito en la radio son los que tienen una parte importante en la que el oyente participa. La forma de comunicarte es distinta. Quiere decir, es verdad que la gente ahora lo hace como lo hace. Mira, a mí hay una cosa maravillosa que me ha pasado más de una vez. Cuando en esas 4 horas de radio lo que hacíamos era sacar el tema de actualidad del día, se abrían las líneas de teléfono y cada uno contaba su película sobre ese tema. No se le decía, me llamas para un concurso. No, esto no era un concurso. Claro. Esto habría. Y era un programa de Radio Fórmula donde terminamos teniendo que poner un productor porque no había forma ni manera, ese teléfono se controlaba, era incontrolable, ¿no? ¿Tú sabes lo bonito que es cuando años después la gente que salía de la radio se grababa, te mandaba la grabación y 20 años después te cogen o 15 años después te cogen y te dicen no olvidaré ese momento, sigo recordando ese momento? Esto es lo mismo que estáis haciendo ahora mismo vosotros y que mucha gente guardará, me da igual que sea en captura porque a lo mejor, claro, no lo ha tenido, o guardar ese fragmento en el que estás leyendo. Tú llévatelo a la base de cuando yo decía lo de las llamadas, me da igual, eso si no es restar, es sumar, súmale todo lo que puedas. Si alguien solamente porque eres capaz de leer en ese momento su mensaje o de parar tu Twitch, porque dices, gracias por el mensaje, eres un crack tal, no sé qué tal, porque me acabas de dar una donación y tal. Si solo por eso ya le atrae, porque además se lo cuentan a tu alrededor. O sea, lo que estás haciendo es, en ese momento, crear tu comunidad. Sí. Tío, tienes que ver este programa, te lo paso porque es que aquí me han mencionado. Si sale tu voz, obviamente, claro, entra en la vergüenza que le puede dar a la gente, que no le puede dar a la gente, pero también está en la forma de comunicar. Hay gente que lo quiere hacer, efectivamente, totalmente, que no se sepa quién soy. Perfecto, ahí tienes tu guía. Pero hay otros que, si solamente por eso te lo agradecen de esa manera, de la otra, que tendrían la posibilidad de poder, o que tú les estés nombrando, eso es lo que le está dando esa magia a ese programa. Porque empiezas a hacerles sentir que un poquito de ese programa es suyo. Es suyo también. Y ellos, además, todo esto que hablabais al principio de no, empecé con guiones, luego escaletas, llega un momento que no necesitas casi nada porque solamente tratar la cantidad de cosas que ya te están llegando de la audiencia, sabiendo que además, trátalo si te lo están pidiendo, si eso vale oro. Si aquí no tienes que tener... ¿Cómo se hacen las fórmulas desde hace años? Yo he tenido que vivir ese cambio. Antes las fórmulas se hacían en base a... Tú ibas a conciertos, veías a la gente, intentabas tener esa parte psicológica. Ahora no, son estudios puros y duros. Sí, sí. Donde yo le pregunto a 10... Y si 10 me dicen que esta canción es cojonuda, yo esa la pongo cada 5 ponerla, minutos. Efectivamente. Eso lo contaba, es lo que se hace ahora. Por eso lo contaba Guillem. Ahora no funciona. Eso lo contaba Guillem en Rejugando. Imagina que esto que tú haces, dices, no, es que yo lo que quiero es, quiero estar seguro, porque claro, ya voy más allá. Tú piensas una cosa, cuando tú empiezas un podcast, realmente lo primero que piensas es, ¿me apetece hacer esto? A ti, ¿me gusta lo que hago? Claro. Cuando tú lo vas a hacer en la radio, lo primero que haces es, ¿cuál es mi budget de audiencia? ¿A quién voy? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde ando? Quiere decir, claro, no tiene nada que ver. Se pierde mucha base. Pero es que creo que también lo hacemos eso. Es decir, sí, tú lo haces, pero primero lo haces porque ¿cuál te es nuestra hacerlo? audiencia? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que no? Y equilibras. Es decir, el podcast, por lo que hablábamos antes,
Yo creo que también es profesional hoy en día conforme se está haciendo, es muy profesional. Sí. Se ha profesionalizado y eso es lo que iba a ir ahora. Claro, la cantidad de formación que hemos tenido que hacer absolutamente todos. No son 4 colegas delante de un micro. Claro, y no estamos con equipos baratos, ni mucho menos. No. Estamos con hay producciones móvil, ni mucho menos. salvajes. Yo, lo que quería decir súper rápido era que antes comentabas lo del X y Z, lo del plató, que era muy visual. Yo creo que justamente es por ese auge de hacer podcast, programas y tal, cada vez tienes que invertir más o poner más para efectivamente, llamar la atención, efectivamente. Pues si yo hago lo mismo que tú, al final hacemos la misma cosa. Tú tienes que llamar la atención más que yo. Mira, a este respecto, habéis visto que como son gente de radio y no dejan ni un silencio para introducir novedades en la mesa. Pánico al silencio. No deja nadie un silencio que dices tú, y están ahí cubriéndote. Fantástico. Hemos hablado al principio de este inicio, ¿no? De cómo el podcast se adapta a la comunicación por audio del mundo del videojuego, que es lo que nos atañe, y de repente llega un boom, hay un boom muy increíble, alrededor del año 2011, 2012, 2013, y luego a posteriores, pues, por supuesto, en escala. Pero, a la vez que hay un boom, y Javi, voy contigo, de podcasts que se generan, donde todo el mundo se puede animar desde su casa a coger un equipo, como decía Manu, adecuado, y comunicar a su manera, el público también aumenta, que es la gran suerte de que los podcasters tuvimos, es que el público crecía a medida que gente nueva iba incorporando sus voces a la información del videojuego. Si no, si hubiéramos seguido con aquel público escueto que teníais en Mary en aquellos tiempos, pues ahora mismo no era imposible abarcar este mundo que a lo mejor ahora, y es una pregunta, está saturado de podcasts de videojuegos. Está absolutamente saturado. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que somos muchos, somos demasiados, todos buscamos nuestra identidad y efectivamente para mí en lo que he vivido ha habido 2 booms del podcast. Como tú dices, Rafa, efectivamente 2012-2013, ese par de años creo que fueron clave en el mundo del videojuego, además nacimiento de nuevas consolas, PlayStation 4, Xbox One. Eso genera un interés, lo notáis todos en las reproducciones, todos los que tenéis podcast, cuando hay un cambio generacional o un juego fenómeno tipo GTA V, pues se nota, ¿no? Ya no es solo porque sea mainstream, porque no, o sea, yo que sé, nosotros siempre conectados habláramos nos estuvimos planteando si hacer la review de FIFA. Si habláramos de Fortnite, pues no íbamos a subir nada, pese a ser un juego fenómeno. Claro. Son acontecimientos que son muy del mundo del videojuego y eso en un videojuego se nota. Y luego en torno a 2019, 2020 y la pandemia, por supuesto. Hostia, la pandemia, hizo que reventara esto y que entraran muchísimos podcasts nuevos, que yo lo he dicho muchas veces, creo que es súper enriquecedor porque aunque nos compitamos entre nosotros mismos y lógicamente cuanto menos hubiera, más reproducciones tendríamos, yo creo que aporta una diversidad de voces, que podemos aprender unos de otros. Es muy bonito que estemos hoy aquí, es muy bonito que hagamos colaboraciones, que te invito y luego tú me invites, o sea, hay una serie de sinergias y que al final si sumamos al público al que llegamos todos los podcasts de videojuegos es mucho más amplio. Y a eso sumamos ya por último una razón muy de peso, y es que las grandes compañías como Spotify de repente se meten en el mundo del podcasting, o Amazon con Audible, o sea que Amazon Music, perdón, y claro, pues ahora te compras un móvil y un iPhone y la aplicación de podcast está ahí en primera línea. Es verdad. Eso no era antes así. No. Antes tenías que bajarte de propio la aplicación de Apple Podcast o lo que sea. O sea que en general el mundo entiende que en tus momentos, ya sea de hacer ejercicio, de fregar los platos, de ir en el coche, de lo que sea, quieres tener un programa de radio enlatada en los oídos. Claro. Y eso antes no era así. Y luego las tarifas de datos que te permiten ahora. Y ahora las compañías confían en que hay ciertos productos que están dirigidos al público al que ellos quieren ir, ¿no? En el caso del videojuego, pues indie, y acuden o por lo menos responden a la llamada de los podcasts cuando antes era absolutamente inviable. Luego hay que tener también en cuenta, perdona Rafa, sobre esto, sobre las compañías y el trato que tienen, es que nosotros y vosotros y todos los que estéis aquí, que tengáis podcast, vuestro grueso de público es mayor de edad y con poder adquisitivo. Un youtuber no. Esto es algo que Manu y yo no lo sabemos de memoria, nos lo han contado muchas compañías, claro. Que sí, es que he hecho una acción con el Rubius. ¿Y has vendido mucho Far Cry 4? ¿Puedes hacer una acción con el Rubius? Claro. Porque el público del Rubius es menor de edad y no se compra nada más con un juego y va a ser el Call of Duty y ya. Bueno, o el FIFA. La fidelidad que arrastra un podcast, cualquier podcast, el que sea. Yo hablo siempre de un nombre de Rejugando porque es el que vivo, pero me consta, ¿no?, cómo de fiel es la gente
a la gente que está en los podcasts y a los títulos del podcast. Y luego en términos de marketing, y por favor que te interrumpa, adelante. Una reproducción de un podcast es mucho más valiosa que una visita en una página web. Eso se lo contabas en 2015 a una compañía, la que quiera, ponle el nombre, y decía... Sí, pero es así, es decir, y sobre todo porque nosotros que hemos estado... Y con tu juego, o con el juego de la competencia, que es lo que más te interese, no lo sabes. Simplemente te estás basando en un tráfico determinado, por tanto inviertes esa cantidad de publicidad, pero no sabes cuántas búsquedas realmente son para ese target objetivo que tú quieres vender el videojuego. Sin embargo, las reproducciones de los podcasts es gente que te escucha mientras friega los platos, mientras está en el gimnasio, mientras está en el coche, te está prestando plena atención. ¿Cuántas veces la gente que está aquí habéis escuchado en un programa que os han recomendado un videojuego y os lo habéis terminado comprando? O como mínimo... Interesarte por él, ¿no? Interesándote por él, sí. Y al final decir, wow, pues sí que me gusta, pues lo compro. A nosotros nos pasa así de veces. Claro. Y eso creo que es algo que a nivel de marketing, a nivel de las grandes compañías, todavía les falta un poquito por terminar de entender. También es verdad que no tienen las mejores herramientas para saberlo. Yo creo que las plataformas podrían ser mejores y más transparentes desde luego, a la hora de mostrar este tipo de absolutamente, de porque cuando subíamos, y a mí me han pedido estadísticas muchísimas veces de Rejugando para estos menesteres, claro, cuánto de fiables es. Y además tú no le puedes aportar un extra, ¿no? Tú no le puedes decir, bueno, es que me escucha un montón de gente, ya, pero aquí pone que, ¿sabes? Luego solo pueden compararte con el resto. Yo me dedico al marketing digital, aparte de lo que hacemos en Reconectados, especializado en SEO. Por curiosidad y por tema de mi profesión, en ocasiones he analizado webs de videojuegos por ver qué es el mayor tráfico, de dónde viene, ¿no? Hay páginas web de videojuegos que tienen un tráfico brutal, donde ves que principalmente lo que tienes son cosas de eSports. Tú intenta poner una campaña de God of War Ragnarok en una web de eSports, a ver cuál es tu retorno. Es que son cosas que es por lo que te digo que les falta todavía a ciertas compañías por terminar de entender del todo para segmentar mejor y sobre todo por ellas, porque al final una inversión que puedes hacer en un sitio determinado, por muy pequeña que sea, te puede llegar a ser más rentable que a lo mejor en otro sitio que te estás dejando mucho dinero, pero tu target no está ahí. En el camino que estábamos haciendo entre la radio clásica, me estoy disfrutando como un cerdo, ¿se me nota? Bien, quiero que lo sepáis, solo quería enfatizar lo que estoy disfrutando con la charla. Además, le estaba preguntando ahora por WhatsApp al director del evento cuánto tiempo tengo, porque quiero tiempo. Hay un camino que no todo el mundo está tomando, pero sí se ha masificado en los últimos tiempos, que es el directo, ¿no? El streamear el contenido que estabas ofreciendo solo en formato audio y darle visibilidad, ponerle cara y ojos a la gente que te está hablando, ¿no? Hay gente que se está animando, pues de muchas maneras, solo a ofrecer efectivamente el mismo trozo de audio que te dan también en vídeo. Hay gente que está dando el raw, ¿no? O sea, el bruto, ¿no? Todo lo que es la confección del programa, con edición aparte, y de alguna manera pues hay un porcentaje alto de gente que solo hacíamos podcast, que nos estamos yendo, yo me incluyo, nos estamos yendo también hasta la versión streamer. Es un cambio, no sé si necesario, no me atrevería a decir necesario, desde luego sí lógico, en algunos casos, ¿vale? Porque, como estaba diciendo antes cuando comentaba con Raquel, y también lo estaba comentando fuera con Andy y demás, la gente que nos escucha agradece mucho también el impacto visual, ¿no? El que tengan una referencia. Mira, por ejemplo, X, Y y Z hacen unos sketches que no sé si habéis visto en Twitter, pero bueno, os los cuento yo rápidamente. Son parodias desternillantes de cosas que son muy locas, pero sin embargo eso te lleva a su programa y luego a lo mejor te animas y lo escuchas. Claro. Entonces ese paso se está dando y se está dando de manera muy masiva. A ver, yo sinceramente, si me permites, a mí si me dan a elegir entre grabar en diferido un podcast o grabarlo en directo, yo te diría que prefiero grabarlo en diferido. O sea, prefiero grabarlo fuera de directo. Las cagadas aparte. No tanto por el tema de las cagadas, sino simplemente por estar centrada en lo que estás haciendo, en lo que estás hablando. Porque a veces pasa
justamente en X y Z la comunidad es muy sana, pero a veces pasa que ponte que tú estás hablando de algo y sin querer miras el chat y ves que se están peleando, es otra historia. O ves que han puesto alguna burra, que da igual, que no hay que hacer caso a esas cosas, pero como que te puede un poco descentrar. Y luego, pierdes el hilo. Antes comentaba que es muy importante saber cuándo estar atento al chat, porque claro, si el chat se te va mucho hacia arriba y pierdes mensajes, mal, porque eso... Desconecta a la gente que está en el directo. Desconecta y te está perjudicando, porque la gente lo que quiere, hoy en día estamos acostumbrados a información rápida, consumible y demás. O sea, la gente quiere que los leas y quieres que los leas cuanto antes. O sea, que no puedes estar 10 minutos sin estar leyendo el chat. Entonces tienes que regular todo lo que estás diciendo, todas las secciones, todo lo que quieres contar con el atender al chat, dedicarles un tiempo que no sabes de cuánto va a ser, porque tú no sabes la actividad que va a tener el chat ese día. Entonces, a mí me parece muy útil en cuanto a conectar con la comunidad, que es lo que estamos hablando, que es muy importante, lo estaba diciendo él, conectar con la comunidad, pero sí que es verdad que creo que son muchos factores que pueden llegar a descentrar, que al final todo con práctica, todo se aprende y al final como que coges esa dinámica y ya te sale sola. Pero la verdad es que yo cuando prefiero hacer este tipo de contenido fuera de directo, para centrarme en lo que quiero decir, en lo que quiero comunicar, cómo lo quiero comunicar, y luego tener la interacción con la gente, como estaban diciendo ellos, que hoy en día también la podemos tener a través de las redes sociales y demás, pues de esa forma, claro. ¿no? O leyendo comentarios, porque también hay secciones que dices, venga, vamos a leer los comentarios de la gente, ¿no? Sí. Y ahí lees un poco. Pero es verdad que vamos ya al formato directo también. Esto es muy importante, que esto no lo hemos dicho, pero están los programas o los podcasts que están atribuidos a medios profesionales y luego está la gente que decide hacer su podcast y demás. Y mucha de esa gente también se financia a través de Patreon o modelos de vaya suscripción tema este, ¿eh? o Twitch. Vaya tema este. Claro, entonces, ¿por qué mucha gente...? Este es para que le dediquemos otra charla. Tema... Vivir o no vivir de... Porque mucha gente se lanza a hacer Twitch o a hacer esos podcasts en Twitch, porque los podrían grabar fuera de directo. ¿Por qué? Porque es una forma también que se te puedan suscribir y es una forma de ingresar a monetización inmediata. Claro, porque al final... Claro, yo quería haceros esa pregunta. Sí, por favor. Si lo de hacerlo visualmente lo hacéis porque realmente os lo pide el cuerpo o porque realmente lo que hay que hacer es aumentar el número de canales para que a la hora de tú ofrecer tu audiencia, decir... Por dinero, desde luego, no se hace. Sumatorio de tal. No, pero a ver, dentro de una estrategia tú lo que quieres es... eso. Yo creo que es un mix. Es un mix de, uno, conectar mejor con la audiencia y tener ese puente para poder crecer de forma más rápida, porque la gente te está viendo, está hablando contigo, te está viendo tus caras y demás. Funciona. Y, por ejemplo, en el caso del X y Z, yo pongo el que yo sé. Ahí hay una inversión de cámara, de alquiler del estudio, de la gente que estamos ahí. ¿Alquilado? Podría ser. Son datos que no sabemos. Claro. Las tripas siempre las tripas de las cosas. Que cuando tú te lo tomas de forma profesional, porque yo considero que X y Z desde el minuto 1 ha tenido un enfoque intentando ser lo más profesional posible, es como el tema de los sketches, ahí hay un trabajo de edición brutal. Todo eso es tiempo que le estás dedicando, que si te genera un ingreso, por ejemplo, bienvenido. O sea, que no lo haces por forrarte. No lo puedes hacer, es que no lo puedes hacer. Porque no va a ser el caso, pero yo creo que sí que es un mix. No. De hecho, de Twitch, seguramente los que estemos en la mesa, el que más audiencia serán aquí mis amigos Javi y... Hombre, sí, Manu. Sí. Digo yo, más o menos. Sí. Por ahí andaremos. Pero bueno, no te puede... Por dinero, desde luego que, al menos de manera inicial, no se pasa al formato visual. Al final, por ejemplo, en nuestro caso, nos planteamos diferentes estrategias. El año pasado intentamos hacer 2 días, pero te das cuenta que tu nivel de vida no puede acompañar ese ritmo en nuestro caso, porque tenemos 1000 historias, cada uno tiene sus historias, pero en este caso vimos que no podíamos nosotros. Y, por ejemplo, este año decidimos reducirlo a 1, un día en el que además quedara entre medias de cada programa, de cada jueves. Claro. Y además estar los dos, porque notábamos en este caso que estábamos más cómodos estando los dos juntos, nos lo pasábamos mejor que no cada uno el lunes, el otro el martes, estar en solitario. Veíamos que no nos lo pasábamos bien. Claro. Y nos sirve en este caso, obviamente monetizas, pero también te sirven para llenar ese hueco de que va a lo mejor del jueves al martes de la siguiente semana, que no estás dando información,
y te puedes acercar a la gente y te puede comentar pues todas las cosas que quiera. No, y lo que estabais diciendo, que Twitch tiene una naturaleza que te da una serie de ventajas. O sea, el otro día estábamos hablando de la película de Super Mario, pues pinchamos el tráiler, la vemos frame a frame, no sé la qué. buena, ¿no? Me refiero, la de los 90. A mí no me parece mal la nueva. Por supuesto que no. Estoy haciéndolo... No me has visto la cara de... O sea, totalmente en serio. El amor a lo pasado ya lo... No es nostalgia, ¿eh? Tú y yo. No es una cuestión de la nostalgia, ¿eh? Es una cuestión objetiva. Oye, yo no tengo amor al pasado, yo soy totalmente objetivo, me refiero que el pasado lo puedo enterrar ahora mismo si me presentas cualquier cosa. El Kiko Béjar presente y futuro. O sea, Perdón, yo estoy perdón por la interrupción, era necesaria. O sea, Mario porque me decís que viniera de abuelos, hablo de abuelo, pero si no podemos pasar. De hecho, yo soy hablando de Fortnite, defensor de que lo importante no es lo que has vivido, lo importante es lo que estás viviendo y lo que vas a vivir. Esa es mi filosofía de vida de siempre. ¿Me contabas? Sí, que tiene una naturaleza Twitch o en general o YouTube o la plataforma que sea, el apoyarte en el visual, que no la podemos hacer en podcast. Hay formatos que no podemos hacer en podcast. Es verdad. Antes hacíamos el ranking, que es un top 15, pues tú necesitas poner ahí visualmente el top 15 por delante porque ves cuál sube. Y mejora sobremanera, mejora mucho. Es que mejora mucho. Luego también hay otra ventaja con Twitch que no comentaba, pero me parece súper importante, que es al poder financiarte, entre comillas, o al menos cubrir gastos o intentar cubrir gastos, o que la comunidad te apoye directamente. Mucha gente que tiene mucho talento, pero a lo mejor no tiene recursos, gracias a ese apoyo, a mí me ha pasado, yo desde que comencé a hacer todo esto, que tenía un equipo malísimo, poco a poco me he ido, que si comprando un micro mejor, que si mejorando la cámara y tal. Y eso, en parte, muchas veces es por el apoyo que me está dando la gente, porque y muchas veces la gente misma te dice, sobreayuda, ¿no? La cámara, ¿qué te hace falta? Y es como, ¡pum! Que eso ya es otra conversación, pero eso también ayuda a que mucha gente que tiene mucho talento y muchas ganas de hablar de videojuegos o de cualquier otro tema, no tiene por qué solo ser videojuegos, pueda tener esa ayuda, o el Patreon, por ejemplo, que es otra forma muy buena de financiación, a poder hacer esa actividad que quiere de una forma más sencilla. Y a mí eso me parece muy bien, porque da la posibilidad a mucha gente de hacer algo que le guste. Grandes comunicadores de la nada. ¿Eso significa que el podcast está en declive? Ahora aquí hablo solo de manera subjetiva. Desde luego no. Si nos atenemos, me ha dejado loco con la afirmación que el podcast está en declive. El Escucha, podcast hay unas está cifras, ahora mismo todavía haciendo así. Hay unas cifras, además se publicaban recientemente en el informe iVoox, que se ha publicado hace casi semanas, cuántos podcasts nuevos, no de videojuegos, en general, se puede hablar de la categoría ocio, pero lo haremos en general, se están sumando, y cuánto número de oyentes únicos significa un oyente que antes no escuchaba ningún podcast en esa plataforma, ahora se está sumando, y la escala es exponencial, sigue siendo exponencial, por suerte. O sea que cuando alguien dice, Twitch se va a comer a los podcasts, pues permíteme que lo dude. Solo me puedo basar en mis cifras, porque no conozco las de mis compañeros. El podcast sigue subiendo. Perdona que te interrumpa, sigue subiendo. Que te interrumpen, pero es que son audiencias totalmente distintas. Vamos a ver, la magia del audio es que yo pero se está sumando gente nueva. Yo puedo hacer cosas en un momento en el que vamos a ser sinceros. Da igual que sean videojuegos, cine. ¿Por qué luchan las plataformas tipo Netflix y videojuegos y demás? Por el tiempo de la gente. Claro. No tenemos tiempo para la cantidad de contenido que se genera. Entonces, tenemos que pensar en el medio plazo y a futuro. ¿Cuáles son de todo lo que existe de contenido que te permite hacer más cosas? Porque parece una tontería, pero cada vez lo hacemos más. Yo soy el primero que sí, que me puedo permitir escuchar mogollón de podcast durante la semana y radio a la vez. Pero lo hago a la vez que hago cosas. No me puedo sentar. No me puedo parar a ver el vídeo. Soy el primero que utiliza YouTube, y el otro día me hablaba gente que trabaja muy cercana que, por ejemplo, todas las de las suscripciones de quien paga por YouTube, paga sobre todo por tener el audio. Ya, es que es lo que iba a decir te iba a decir, yo no creo que sean sustitutivos. Porque no, es distinto. Tú estás viendo un directo, me apetece verlo, lo veo, me apetece escucharlo, lo escucho. Tú estás viendo un directo y tú ver tweets te implica estar viéndolo. Hay gente que te puede dejar de fondo, pero no es cómodo por un simple hecho tan pequeño como pasa en YouTube, que es que no puedes bloquear el teléfono. Yo estoy fregando los platos, yo estoy escuchando un podcast y yo no me lo pongo en YouTube o en Twitch, yo me lo pongo en iVoox, porque yo así bloqueo mi teléfono, me lo guardo en el bolsillo para que no se moje, lo que sea, y estoy escuchándolo. Yo consumo podcasts que transmiten tanto en YouTube como en iVoox, y según el momento, si estoy en el ordenador, estoy en el PC sentada, me lo pongo en YouTube para verle las caras,
Pero si estoy por la calle, estoy andando para que me haga compañía porque tardo 1 hora en llegar a no sé dónde, no quiero tener YouTube abierto con el consumo de batería que eso conlleva. Claro, es sumatorio, pero ninguno se va a comer a nadie, quiere decir. Claro. Este debate no es el mismo que hace 40 y tantos años. De la tele y la radio. Bueno, nadie se maravilloso. come a nadie. Pero hay una diferencia para todo. Pero hay una diferencia. Y hay público para todo. Pero hay una diferencia y es que la tele y la radio, el contenido que hacían era diferente. Entonces decían, se comerá la tele y la radio, pero es que cuando hablamos de Twitch y Evox, en muchos casos hablamos de que es el mismo contenido, el mismo programa. Hay una curiosidad muy grande. Cuando empezó a emitir en TV, ¿vale? Sí. En TV a nivel global, el primer vídeo que pusieron, ¿sabéis cuál es? TV Kill the Radio Star, ¿no? Efectivamente, correcto, efectivamente. Es lo que pasa es que nosotros veo que hay cierto consenso en la mesa de que son en ningún caso sustitutivos, Carlos, son complementarios, pero tengo la sensación de que fuera, a lo mejor de nuestro entorno, sí que hay cierta tendencia a pensar que estamos en decadencia, ¿no? Que los podcasters estamos... Yo lo considero, porque es que aparte el formato directo es para distintos tipos de personas al final. Sí, desde luego. El mío no es como el de Raquel, ni como el de Javi, ni como el de... ¿Qué convierte más? El que tiene tiempo para perderlo o entretenerse en Twitch, normalmente suele ser alguien más joven. El que tiene un trabajo, tiene una vida, tiene lío, no puede parar a mitad su vida para ver Twitch. Entonces, ¿qué hace? Recurre al podcast y lo escucha en el momento que puede. Puede ser por la noche, puede ser mientras trabaja. Yo soy ese perfil. Claro, yo soy así. Yo no tengo tiempo. Tengo una empresa y a lo mejor mientras estoy trabajando me pongo el podcast. Claro. Pero para mí Twitch es inviable. Claro. Ni yo hacerlo, ni yo consumirlo. Claro, es que no hay tiempo. Nosotros nos lo planteamos en su momento, incluso transmitir alguna conferencia. Lo hicimos una vez y dijimos... Esto no es para nosotros. Ajá. Nosotros tenemos tiempo limitado. No sabemos en qué momento vamos a grabar. Yo sé que el domingo... Eso es una bicha, ¿eh? Eso es como la radio. Cuando te muerde la bicha no te suelta, ¿eh? Ya. Cuidado, o sea, cuando dices, esto ha estado bien, ¿eh? Es como la radio. Cuando llegas a una radio, haces un programa y dices, qué guay. Sí. Qué guay, lo podría hacer en mi casa. Pues lo de Twitch es un poco igual, ¿eh? Yo decía, yo en la tele, yo haciendo mis cámaras, 64 escenas. Ahí, preparado para cualquier cosa. No hay ningún tipo de... Pero prefiero el audio de todas maneras. Sí, a mí me siento más cómodo con el audio. De hecho, hay contenido, por ejemplo, en Rejugando, los clásicos. No lo emito en Twitch, pero como si no estuviera emitiéndolo. No lo tengo ni en pantalla, porque eso necesita, como estaba diciendo Raquel antes, toda mi concentración en el producto que quiero ofrecer a nivel audio, que es muy distinto de ese híbrido que puedes ofrecer cuando estás emitiendo en Twitch. El camino del podcast no termina. No sé cómo será la evolución. Mira, luego esta tarde tenéis el podcast del futuro o algo así, hoy he leído, que puede estar interesante, ¿no? Como continuación a esta charla. Buah, es que lo tengo todo pensado, no sabía, me acabo de enterar. No sabemos cómo va a ser cara a futuro. En este camino, que algunos llevamos 10 años, otros llevan 15 años, otros llevan... generoso. Un montón de años, lo que sí que está claro es que es apasionante y sigue siendo apasionante porque sigue sumando a gente. Quiero agradecer a todos los que me han acompañado aquí esta mesa. Voy a rogaros otra vez un fuerte aplauso para cada uno de ellos. Kiko Béjar, gracias por estar conmigo. Gracias, Mandy Cotton, gracias por el esfuerzo. Raquel Cervantes, Carlos Pon, Manuel Jimeno, Javier Andrés. Yo soy Rafa Valencia. Gracias por acompañarnos. Gracias a la asociación Game Edge por contar conmigo para estas cosas. Y ahora, vámonos a comer. Gracias, chicos, de verdad. ¿Tenéis alguna foto buena, no?